Bueno, estas cortas 6 exposiciones llegan a su fin. Ya haremos otras en el futuro porque vamos a seguir estando presentes en otros temas. Pero quiero decirles que una lectura parsimoniosa, lenta, profunda, me llevó 8 años, pero no de lectura de vez en cuando, full time, dedicado a leer eso en seminarios. Fueron 16 seminarios de un semestre o más de 20 trimestres en la UAM. Fue una cosa lindísima y yo estaba feliz cuando iba leyendo, porque decía, es como una mina donde meto la mano y ¡pam!, saco oro, y meto la mano y saco oro. Nada de piedra, nada de basura, puro oro. Leer Marx. Y después, cuando terminé, que era 1989, ¡prum!, se cayó todo el socialismo real. Y yo dije, ¿y ahora qué hago con Marx? Yo había pensado estudiar a fondo Marx para en Berlín, en la Alemania democrática stalinista, o en Rusia, en el estalinismo ruso, enseñar a Marx. Tenía contactos en la escuela, en la Academia de Ciencias de Moscú, y ya con los buenos marxistas de la Alemania democrática, que era la socialista. Mi proyecto era ponerlos a los miembros intelectuales de los países socialistas a leer seriamente a Marx. Y yo pensaba, si esta gente lee seriamente a Marx, va a empezar una crítica al marxismo-leninismo. Pero se me vino abajo el marxismo-leninismo y el socialismo real. Y entonces el proyecto quedó en el aire, porque ahora yo tenía un Marx muy sabido, y a quién enseñarlo si todos creían que Marx había muerto, porque se vino abajo el socialismo real. Pero yo dije, no se ha venido abajo, y seguí trabajando. Hoy es 6, no me equivoco. 8. Ah, no, es 8, ¿ves? Ya me equivocaba. Tenía duda. Digo, no, es que miré mi reloj y me pareció un 6. Digo, bueno, el 5, hace 2 días, a Paz, se festejó el segundo centenario del nacimiento de Marx. Y Marx nació en Treveris, una ciudad alemana. Se llama Trier en alemán. Y el 5 de mayo se inauguró una estatua de 6 metros de alto con la imagen de Carlos Marx en Treveris. En Alemania, hoy, han puesto la casa de Marx preciosa, lista para el turismo. La gente puede ir a visitar donde él vivió sus primeros años, y fotos de Marx. Y ahora Treveris dice, Marx nació en Treveris. No se confundan, es nuestra gloria. En Alemania no se podía hablar de Marx hace 20 años, nadie. Y una estatua menos. Hoy se ha vuelto de moda. Ha habido una cantidad de celebraciones con seminarios al más alto nivel, casi una moda.
¿Por qué? Porque el Marx actual, que yo le llamo el Marx del segundo siglo, el Marx del primer siglo estuvo desde la muerte de Marx, murió en 1883. A los 65 años, nació hace 2 siglos, el 5 de mayo de 1818. Celebramos ahora esta semana 200 años del nacimiento. Pero él murió en el 83 y el primer siglo fue de su muerte hasta 1983. Era el Marx soviético, leninista, tradicional, diría yo, dogmático, el que sabían los antiguos marxistas duros, que se jugaron por él, pero que la mayoría de sus escritos ni siquiera habían sido publicados ni en alemán. ¿Por qué la Unión Soviética no pagó la edición de todas las obras de Marx? Costaba menos que un avión a reacción y no lo publicó. El pensamiento Marx era temible para el marxismo-leninismo. Si leían Marx, el marxismo-leninismo no funcionaba. Ni el ateísmo, ni la suprainfraestructura, ni el materialismo dialéctico, ni casi todas las tesis no son de Marx. No tengo tiempo hoy de hablar de esas cosas. Entonces, Marx ha vuelto. ¿Por qué? Ya expliqué un poco la clase pasada. Porque Marx hoy es el autor más crítico del capitalismo que existe. Y crítico significa que manifiesta y estudia qué es el capital en su fundamento. Ningún otro autor logra hacerlo tan bien como él. He explicado algunas de las categorías de Marx y ustedes han ido escuchando el curso. Esto supondría mucho más trabajo. Yo quiero ahora terminar el curso y tratar unos pequeños últimos temas sobre el futuro de nuevo. Yo dije, estamos ante un riesgo de vida o muerte ecológica. Y Marx entonces proponía un proyecto. Quiero hablar del proyecto, porque tampoco es tan simple el proyecto que él propone. Les voy a leer, abren el libro porque hoy lo firmo, en la página 320. Abajo, en la primera cita, que está escrita con letra más pequeña, voy a leerles el texto y ustedes lo repasan. Dice, la economía política, ¿de acuerdo? ¿Estar en el texto? No conoce al trabajador desempleado, al hombre de trabajo, en la medida que se encuentra fuera de esta relación de trabajo. Significa, si yo no soy trabajador, al capitalista no le interesa que me muera. Total, no soy trabajador. Si yo soy un marginal, que no tengo trabajo, al capitalista, a los grandes capitalistas, estos 8 o 10 de los que habla siempre Andrés Manuel López Obrador, que se apropiaron de las empresas del Estado, se las regaló Carlos Salinas, y ahora son millonarios y explotan a los obreros como animales. Se quedaron unos mineros porque explotó la mina, no va a gastar el dinero en sacarlo.
que se quede sus cadáveres en el fondo, porque es muy caro sacar sus cadáveres, es una cuestión de negocio. Esa brutalidad demoníaca de esta gente, que el dinero de la mina lo recibió del pueblo, porque eran empresas del Estado, y las empresas del Estado son del pueblo mexicano. Y Carlos Salinas se las dio a un grupo de gente que son los grandes millonarios mexicanos que pagan salario mínimo y que son durísimos para sacarle, mejorar sus negocios, que lo ha recibido gratis. Bien, la economía política no conoce al trabajador desempleado, al hombre de trabajo, en la medida en que se encuentra fuera de la relación de trabajo. Si es un marginal que no es de ninguna empresa capitalista y que vende cosas en la calle, para el capital lo mismo si vive o muere. Total, está fuera de la relación de trabajo. Son fantasmas, dice Marx. Esos millones de mexicanos que no son empleados del capital, que no tienen seguro, que venden en las calles, son fantasmas, Gespensters, que quedan fuera del reino del capital. Es la existencia abstracta del ser humano como puro hombre de trabajo, pero que como no trabaja para el capital, pues nada, si nace o muere, al capital no le interesa, porque no puede explotar y sacar plusvalor. Entonces, está fuera, son fantasmas. Es la existencia abstracta del ser humano como puro hombre de trabajo, que por eso puede diariamente precipitarse de su plena nada, nada porque es nada si no logra vender al capital su trabajo, de alguien que por eso diariamente se precipita de su plena nada en la nada absoluta de su no entidad social, que es su real inexistencia. Esa gente es nada. Y justamente desde la nada es que se cree el plusvalor. Marx habla de la nada y de la creación. Entonces, él usa una terminología no muy común. Y miren lo que yo escribo en el texto, para que ustedes después lo lean despacito, porque yo he ido a velocidad. Esto, yo diría, se puede reunir usted los sábados a la tarde, un grupito de amigos o de vecinos, 10, y se ponen a leer. Le encargan a uno la exposición de las 10 páginas, y uno expone y los otros discuten. Y otro día otro expone y todos discuten. Y después de un tiempo, un año, se han leído las 16 tesis en grupo a fondo. ¿Por qué? Porque van a tener claridad política, porque se van a dar cuenta de lo que está pasando a fondo. Yo digo, texto ciertamente difícil, pero que expresa que situarse en la exterioridad de la totalidad, ¿ves? Son palabras raras, ¿no? La totalidad es el capital. Estos han quedado fuera del capital. En la exterioridad del capital es como una nada, un no ser. Y él, Marx, habla del Nicht-Dasein, el no ser. Un excluido, alguien cuya desaparición o muerte nada importa para el capital, porque no se encuentra en una relación de trabajo con el capital. ¿Quién diría que Marx tiene un concepto de la nada? Seres humanos reducidos a nada. Mueren, total,
yo no pierdo nada. Los obreros se quedaron en la mina a cientos de metros de profundidad. Los familiares dijeron, entréguenos, señor capitalista y dueño de la mina, por lo menos el cadáver de nuestros esposos, de nuestros padres, de esa. No, ¿cómo voy a hacer yo el gasto de recuperarlo? Que se quede en el fondo. Eso es el corazón de piedra de esa gente que le interesa el dinero y no las personas. Esa es la ética. Bien, esto me da a mí motivo a mucho pensamiento, pero se lo dejo ahí. La situación actual del capital debe ser ahora entonces transformada. Tenemos que pensar en un mundo distinto al capitalista. Cuidado, si se toman las medidas gracias a la lucha del pueblo para trascender la modernidad y el capitalismo, porque es posible que no logremos trascender eso y, como expliqué en la clase pasada, desaparezca el Homo sapiens, desaparezca la humanidad, porque la vida va a desaparecer, porque estamos ante la vida y la muerte. Entonces no es cualquier cosa. Si logramos tomar las medidas para salir, hay que pensar justamente qué viene. Y Marx, sobre lo que venía, dijo pocas palabras, pocas líneas. No pudo hablar de lo que venía. Era socialismo, pero el socialismo todavía sin contenido. O es decir, que era el comunismo ruso, nada que ver. Marx ni lo imaginó. Eso empezó en 1921, cuando Lenin, viendo que cuando dijo todo el poder a los soviets, y los soviets eran las asambleas de los obreros en las empresas, en las fábricas, dijo todo el poder a los soviets, y la gente empezó a discutir, todo el pueblo ruso. Vamos a hacer las empresas, ¿cómo las vamos a hacer? Vamos a hacer el Estado, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el ejército, ¿cómo lo vamos a hacer? 1918, 19, 20, 21, 4 años de discusión, y no había ninguna claridad, era pura discusión. Y el ejército alemán venía a ocupar Rusia. Y entonces Lenin dijo, compañeros, cuidado, aquí interrumpimos la discusión. Y propuso el NEP, Nuevo Política Económica. ...1921... Y ahí empezó el socialismo real, que Marx nunca había pensado. Marx tenía críticas anticipadas contra él. Entonces surgió un sistema concreto en que el partido, que era burocrático, que no tenía elección popular, empezó a organizar todo, porque había que organizar la fábrica, había que organizar el transporte, las minas, el ejército para defenderse del ataque de la Europa capitalista, y se armó todo lo que va a ser la gran Unión Soviética, que viene de soviets. Era la unidad de todos los soviets en un sistema. Pero ese sistema, Marx, por supuesto, no lo había pensado. Nada, nada. De que si había mercado, que si no había mercado, que si había dinero, no había dinero, de que si el Estado debía intervenir o no debía intervenir. Marx no dijo nada. Dijo muy pocas cosas. Y esa es la que quiero ver. ¿Qué dijo Marx sobre eso que iba a venir después, que no fue el socialismo real? Y que vale, después de la caída del socialismo real, lo que Marx dijo. Pero es muy en el horizonte, ideas muy generales. Vamos a verla. Marx plantea un horizonte final crítico. Yo estoy en el presente
lanzo un horizonte final. Quiere decir un horizonte que va a estar ahí siempre presente y que va a ser crítico. ¿Cómo es posible? Bueno, eso es lo que Eduardo Galeano, el gran poeta y escritor uruguayo muerto hace poco, dice: ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Si yo me propongo algo en el futuro, camino, pero cuidado. El dicho de Machado dice: caminante, no hay camino. Se hace el camino al andar. Es como uno estuviese en el desierto y mira adelante, no hay camino. Y se pone a caminar en la arena. Y después de una hora mira para atrás y ve sus huellas y ve un camino que él ha hecho caminando. Pero el camino está atrás, no está adelante. ¿Cómo camina y hacia dónde camina? No hay camino. ¿Qué es lo que hay? Para dar una metáfora, hay una brújula. Si en medio del desierto un árabe, hay un cuento árabe que dice que un príncipe hizo un laberinto complicadísimo que era muy difícil de, metido en un punto, lograr salir del laberinto. Pero otro príncipe pacientemente fue caminando y caminando hasta que logró salir. Pero le dijo al otro: yo te voy a llevar a un laberinto en que va a ser más complicado. Y entonces agarró al otro príncipe y, ocultando sus ojos, durante días lo dejó en el medio del desierto. Y se fue. Y el otro, en medio del desierto, ¿para dónde agarrar? Se murió. Caminaba para un lado y se perdía, y el otro se perdía. No había un laberinto, pero se murió. Era complicadísimo salir del desierto si no tengo una brújula. Si tengo una brújula, dice el norte. Entonces yo camino siempre al norte y al fin salgo del desierto. Pero si no tengo la brújula y un día ando para un lado y otro por otro y me pierdo, estoy perdido. Entonces, ese horizonte es una brújula. Son criterios que yo debo saber llevar a cabo. Entonces, miren el texto de Marx en la página 323. Este texto está en el volumen tercero del Capital, no en el primero. Es un inédito de Marx que editó Engels. Lo voy a leer despacito para que ustedes lo entiendan. De hecho, el reino de la libertad. ¿Qué significa eso, el reino de la libertad? Él lo tomó de un autor alemán, un poeta y un romántico. Se llamaba Schiller. Pues si no lo inventa Marx, lo inventa otro, que es Schiller, que habla del reino de la libertad. El reino de la libertad sería un reino donde seríamos absolutamente libres, que ya nada nos obligaría, y menos el trabajo. Sería un tiempo absoluto de libertad y tiempo de trabajo cero. Ya no trabajaríamos. Sería lo ideal. No es que sean los robots, aún robots que se hicieran solos. O es decir, no trabajamos más. De hecho,
El reino de la libertad solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a las finalidades exteriores, con arreglo a la naturaleza de las cosas, por consiguiente, más allá, jenseits, de la esfera de la producción material propiamente dicha. Ese reino está más allá de nuestras posibilidades. ¿Qué es? Eso es lo que se llama un postulado. Postulado. Postulado es algo que yo puedo imaginarme. Un mundo en que ya no se trabaje y nosotros tenemos todo el tiempo para estudiar, para hacer arte, para ir a pescar, decía Marx. Le gustaba ir a pescar. Ya, puro tiempo libre. Un postulado. Pero cuidado, el postulado puede imaginarse. Pero es imposible llevarlo empíricamente a la práctica. Es imposible llevarlo empíricamente a la práctica. O es decir, es un reino más allá de las posibilidades humanas, pero que lo puedo soñar. Por eso que es un horizonte final, que va a poner en cuestión todas las organizaciones sociales posibles. Ningún sistema es el reino de la libertad. Todos son un reino de la necesidad, donde yo puedo hacer ciertas cosas, pero al fin me tengo que atener al trabajo y a las obligaciones, y la libertad queda restringida. Entonces, lo que puedo imaginar, pero que es imposible, se llama un postulado. ¿Qué es lo que permite? Hacer la crítica a lo que me enfrenta. O es decir, el capital y el capitalismo es un sistema que no es el reino de la libertad. Y lo puedo criticar ahora. Y puedo criticar cualquier sistema posible. Es un principio crítico. Por eso él dice, miren qué palabras más extrañas. De hecho, el reino de la libertad solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad empírica y la adecuación de finalidades exteriores como comer, beber y vivir, con arreglo a la naturaleza de las cosas, por consiguiente, más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha. Pero la producción material propiamente dicha es lo empírico, y esto está más allá, que es un horizonte crítico desde donde puedo criticar todo sistema. El capitalismo es un sistema determinado. Explota el trabajo. Bueno, yo lo puedo criticar al capitalismo. ¿Desde dónde? Desde un sistema que no explotara el trabajo. Entonces, miren, voy a leer mi texto para que lo vean ustedes. Se trata de un ideal, de un modelo, de un postulado lógicamente o imaginativamente posible a ser pensado, pero imposible de ser realizado perfectamente en su nivel empírico. Esto lo planteó un filósofo que se llama Kant. Kant habló de los postulados y Marx conocía muy bien a Kant.
Entonces nosotros podemos criticar desde el reino de la libertad, como si fuera el reino de Dios en la tierra, la situación concreta, cualquiera, todas. Y entonces miren, se nos está apagando. En la página 324, yo muestro en un diagrama que les quiero explicar. Marx va a criticar al capitalismo. Es el B2. Es la sociedad empíricamente existente, capitalista, individualista. Esa sociedad tenía un modelo ideal. Solipsista significa individual. A1. Era un ideal. Somos individuos, cada uno piensa, cada uno compite con el otro, no hay comunidad, es el liberalismo y es el capitalismo. Y en el campo de nuestros pueblos originarios, B1 es la sociedad comunitaria preindividualista antes del capitalismo. Entonces, B1 es la etapa anterior al capitalismo. B2 es la situación capitalista empírica dada. B3 sería el futuro. Sería una sociedad empírica futura alternativa al capitalismo. Sería un modelo alternativo. Pero cuidado, Marx no describe, sino muy generalmente, sin detalles, lo que va a ser esa sociedad después del capitalismo. Algunos pensaron que era el socialismo. Lo que pasa es que el socialismo también se transformó en una realización empírica también criticable y por eso se cae. Y ahora tenemos que pensar que la utopía es más allá del capitalismo y más allá del socialismo, por lo menos real. Y se queda abierto el horizonte de nuevo. Estamos en una etapa de transición al futuro. Leamos el texto de Marx en la 324, en letra más chica. Así como el salvaje. Marx también era un tanto eurocéntrico. Y hablar del hombre originario como salvaje, está un poquito despreciativo el salvaje. Pero bueno, no era perfecto en todo. Marx es válido como crítico al capitalismo en su esencia, pero era eurocéntrico, era medio machista, era medio racista, y aquí vemos que era un poco despreciativo de los pueblos originarios. Y bueno, era un hombre histórico, no era una especie de Dios. Tenía errores. Y no hay que pensar que no lo tenía, como algunos. No, no. Así como el salvaje, yo hubiera dicho como en las comunidades originarias, que no son tan salvajes que digamos, así como el salvaje debe bregar, debe trabajar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, y todos tienen que hacerlo, para conservar y reproducir la vida. Ese es el tema. Para conservar y reproducir la vida, también debe hacerlo el civilizado. Vean ustedes que hablar de salvaje y civilizado, ¿quién es el civilizado? El europeo blanco. Entonces era despreciativo de las otras culturas. Latinoamericano, de la India, de la China,
¿Qué decir del africano y aún del Islam? Marx no era perfecto. Nos interesa el Marx crítico del capitalismo y otras cosas, pues hay que corregir la plana. Así como el salvaje debe trabajar, bregar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y conservar y reproducir su vida, también debe hacerlo el civilizado. Bueno, y debe hacer en todas las formas de sociedad y bajo todos los modos de producción posibles. Entonces Marx está planteando algo que no vale solo para el feudalismo y el capitalismo, vale para la sociedad que venga después del capitalismo y después de esa sociedad otra también. Es decir, está haciendo una filosofía de la historia. ¿Cómo se critica cada sociedad que se fetichiza o se cierra creyendo que la historia termina con ellos? Tiene una visión general de la crítica, no solo del capitalismo. Y por lo tanto, también tiene la posibilidad de hacer una crítica del socialismo real. Mire, se la voy a bosquejar rápidamente cómo se hace esa crítica. Igual que contra el capital, está el trabajo vivo, que viene del campo y llega a la ciudad, y aquí no está el posesor del dinero, como en el capitalismo. Ahí está el sistema del socialismo real. Hay un burócrata que ejerce el poder en el Partido Comunista que el pueblo no ha elegido, sino se han elegido entre ellos. Y entonces el burócrata enfrenta al pobre que viene del campo y le dice: te voy a dar un lugar en la empresa. No le va a pagar un salario de su trabajo, sino que le va a pagar parte de su producción como salario. Pero el salario no paga el trabajo, sino en el socialismo real le paga el valor de parte de su producción para que lo use individualmente y guarda la otra parte que no es plusvalor para la gestión social, pero que lo hace el partido, no los obreros. Entonces, no es un capitalista, pero es un burócrata. Entonces, hay también la subsunción del trabajo vivo en una empresa socialista en la cual el trabajo cumple la función, no crear plusvalor, sino crear un excedente. Y este excedente lo maneja en el plan el Partido Comunista, que es el que organiza el excedente, no la ganancia. Pero el obrero, que era trabajo vivo y ahora es un obrero, no interviene en la planificación. Está alienado también, pero de otra manera que en el capitalismo. Eso se derrumbó en 1989 en la Europa Oriental. Y entonces Marx puede criticar a ese socialismo real. Mire qué notable. Y lo puede criticar desde esta visión. El socialismo real tampoco era el reino de la libertad, por lo tanto, puede el socialismo real ser también criticado por el reino de la libertad y ser entonces comenzado a limitarse. En ese esquema de un modelo ideal, se pasa del modelo ideal individualista A1 al modelo ideal comunitario. Ahora, el ideal comunitario no se va a realizar plenamente del todo, nunca.
los indígenas nuestros, los pueblos originarios, tienen una experiencia de comunidad muy superior a la nuestra. Nosotros no tenemos experiencia de comunidad en la Ciudad de México, cada uno lucha por su lado. Ellos son ejemplares en la vida comunitaria. Ahora Marx va a decir, de lo que se trata es no tener una comunidad que es previa a la construcción de la individualidad, porque el indígena es comunitario, pero no logra construir la individualidad, porque, por ejemplo, a una obra no le pone un nombre. La pirámide, ¿quién la hizo? Un pueblo y una clase dominante, pero no personas que ponen su firma. Pero entonces hay que decir que el individuo no logra aparecer todavía en la comunidad originaria. En el capitalismo y en la modernidad surge el individuo, pero pierde la comunidad. Y entonces Marx dice, tenemos que luchar para no perder los valores del individualismo como presencia de una persona, pero al mismo tiempo tenemos que reintegrarlo en una nueva comunidad. Quiere decir que el futuro es la comunidad originaria más la modernidad va a ser un ideal, pero la plena individualidad en la plena comunidad va a ser también plenamente realizada en el reino de la libertad, que puede ser imaginado, pero que empíricamente nunca la podemos realizar del todo. Esta manera es la que pensaba Marx. Por eso que él no habló de un sistema histórico preciso como superación del capitalismo. El valor de Marx, más que por un proyecto empírico que no formuló, es la crítica al capitalismo que sí formuló y que nos está matando. Pero lo que viene lo dejó muy abierto, como ustedes están viendo. Y entonces dice en el texto de la 325, la libertad en este terreno, porque es reino de la libertad, solo puede consistir en que el ser humano socializado, los productores asociados, regulen racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza, poniéndolo bajo el control comunitario. Esa formulación es también la utopía que se puede imaginar, pero que empíricamente nunca se puede realizar del todo. Miren qué es lo que está hablando. La superación del capitalismo va a ser que el obrero no va a depender del capitalista, va a ser libre. La libertad en este terreno puede consistir en que el ser humano socializado, ¿qué significa? Construyendo una sociedad. Sigamos, los productores ya no dependen del salario del patrón, ya son productores asociados, regulen racionalmente ese metabolismo entre ellos productivo y con la naturaleza poniéndolo bajo el control comunitario, no colectivo, ni estatal, ni del partido, sino de la comunidad. Eso idealmente también es irrealizable, porque de alguna manera va a tener que institucionalizarse. Y la institución se puede burocratizar y la sociedad puede empezar a sufrir una institución creada para servirlos, pero se puede empezar a servir de ellos porque los domina. Toda institución es ambigua porque hecha para servir al pueblo, puede servirse del pueblo para sus fines burocráticos. Y eso continuamente puede acontecer. Sigamos.
ese metabolismo suyo con la naturaleza, porque la naturaleza también debe ser incorporado. Debe también darse cuenta que si yo mato la vida de los animales y los vegetales y la laguna se pudren, los peces, y yo no puedo bañarme porque hay polución, entonces la naturaleza que muere, yo muero porque ya no puedo vivir en ella. Quiere decir que en el proyecto comunitario se incluye la naturaleza. Bajo el control comunitario y no burocrático de un partido, ni estatal del estatismo, sino de la comunidad misma. Y entonces ahí es un problema. ¿Cómo la comunidad participa y no logra dejarse domesticar por las instituciones que se burocratizan? Y todo esto que lo lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerza y bajo las condiciones más dignas y adecuadas de la naturaleza humana, no explotando a nadie. Es un postulado que puedo imaginar. Si nadie explota a nadie, lo puedo imaginar empíricamente. Es imposible. Empieza a haber rápidamente un cierto dominio. Pero, dice el pero, y ese pero es fundamental, que significa las condiciones de la naturaleza humana, está siempre, o esté siempre, seguirá siendo un reino de la necesidad. O es decir, que luchamos por un reino de la libertad, pero empíricamente seguimos estando en un reino de la necesidad, que es lo empírico. Entonces, el ideal que propone es un postulado, que es algo que puede pensarse para criticar el presente, pero que sin embargo voy a construir algo que va a ser empírico y se va a mantener en el reino de la libertad y no va a ser plenamente el reino de la libertad nunca. Es un realismo crítico. Realismo en tanto que me doy cuenta que el ser humano, cuidado, nunca podrá ser un sistema perfecto. Es el ideal de los anarquistas. El anarquista dice, tenemos que hacer una libertad plena del individuo y eliminar el Estado. Y eso es empíricamente posible. Eso es un idealismo crítico, pero realizable. ¿Por qué? Porque supondría, mire lo que supondría una sociedad sin Estado. Supondría que yo debo conocer cómo van a actuar todos en el acto siguiente. Yo tendría que saber que el auto va a marchar en esa dirección y no me va a atropellar, que el patrón va a hacer esto y yo tendría que conocer todo para actuar sin instituciones. Es imposible. Tendría que yo tener un saber absoluto como si fuera un Dios. Necesito las instituciones, pero las necesito para poder hacer viable la realidad. Pero no porque las instituciones sean perfectas, al contrario. Necesito inevitablemente las instituciones que nunca pueden ser perfectas, y debo corregirlas cuando se fetichicen. Hay que estar atento. Y eso es lo que Walter Benjamin llama el mesianismo. La autoridad que representa es obediencial y debe estar al servicio. Ayer yo estaba a 4 metros en Coyoacán de Andrés Manuel López Obrador, en un palco, ahí estaba yo, testimoniando con mi presencia el ojalá que se saque al porro de Toledo y Maldonado, peores que la gente del PRI en Coyoacán, y es del PRD, izquierda. Entonces, una izquierda vergonzante, sin vergüenzas,
que le han preguntado a la gente, ¿quiere usted instalar una gasolinera? El 10%. Y ese moche lo ha hecho a la izquierda. ¡Wow! Entonces, ese partido se pudrió. Y por eso que había que fundar otro. Cuidado, porque el nuevo no hace que se pudra. Y entonces, ¿ya qué vamos a hacer? ¿Otro más? Bueno, pero es muy brava la cosa, porque desde el día en que un obrero que ganaba 20.000 pesos por mes trabajando es nombrado diputado y gana 150 y ahora va a tener que dejar la mitad, si es de Morena, y ganar 75, pues hay diferencia todavía entre los 20 que ganaba y los 75 ahora. Y luego del sexenio va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Vuelvo a trabajar por los 20.000? No, ahora hay que conseguir un puestito. Y entonces empieza la burocracia, porque el asunto, yo estaba al lado de Pablo Gómez, y lo digo públicamente, un corcho que siempre flota. Ha estado con todos, mi querido Pablo. Y ahora es también candidato a diputado, o a senador, o yo no sé qué. Estaba junto a mí ayer. Decía, Pablo, aquí también tú. Y hay otros peores. Pero se pudren, se corrompen. ¿Por qué? Porque después de los 6 años dicen, y en la próxima tengo que tener otro cargo. Entonces ya no hacen más el trabajo, sino que buscan a ver qué tener. Esa es la corrupción. No es ni siquiera robar demasiado, ni ser muy malo. Es querer vivir como se ha logrado gracias a la política. El que vive de la política está jodido. Y jode al pueblo. Es un problema. Dese en cuenta entonces que hay que ser realistas. Yo no votaré por el nuevo gobierno porque son ángeles. Sé que son humanos, pero los que traicionen habrá que decirle has traicionado. Y al que se mantenga en su lugar, hay que decir, bravo compañero, tú cumpliste. Yo fui rector, claro, ganaba menos que como profesor en la UAMA, así que era fácil. No era, pero dije un añito y punto. Y al año renuncié porque tenía que renunciar, hice mi función de reorganizar la UACM y funcionó un ratito hasta que el que me reemplazó no hizo lo mismo y entonces la UACM está en picada igual que antes. La vida no es la institución perfecta, no existe, el ser humano perfecto no existe y el error es inevitable. Si no tenemos un conocimiento perfecto, vamos a cometer un error. Porque como no es perfecto, vamos a cometer algún error. Y ese error es inevitable. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, estar atento a la crítica de mi error inevitable. Si alguien me dice, hiciste tal error, no decirle, no, es mentira, sino, a ver, ven, infórmeme. ¿Qué es lo que tú has visto en mi acción como error? Tal y tal cosa. ¡Pah! Tienes razón. Entonces arreglemos el asunto, no es como se arregla aquí, ¿no? Con el policía y nos arreglamos y ya está. No. Pensemos cómo arreglar el error que hice y me puedo ir a dormir tranquilo. Pero tengo que reconocer mi error, tengo que honrar a la víctima y tengo que cambiar la actitud. Y entonces soy honesto. Dice un dicho semita, el justo peca 7 veces por día. Ya lo dije, como ejemplo. ¿Cuántas veces peca el injusto? No peca nunca, porque el justo justifica su pecado y lo quiere tapar. Y porque lo tapa, por eso es injusto. Mientras que el justo comete un error inevitable porque no es perfecto y nadie es perfecto, pero lo corrige
y pide perdón y lo reconoce y entonces se lo estima más que antes. Miren, cometer un error es humano, pero corregir un error y pedir perdón a la víctima es divino. Dice por ahí un dicho. Entonces, nada hay perfecto, pero es necesario saber que lo empírico real inevitablemente va a tener un cierto fetichismo siempre. Y por eso, leamos, más allá, dice Marx en la página 325, segundo texto. Dice, pero este mundo empírico seguirá siendo siempre el reino de la necesidad. Y como es de la necesidad, siempre va a estar ante la imposibilidad de la perfección y el error va a ser inevitable. Y entonces dice, más allá de este mismo, empieza el desarrollo de las fuerzas humanas, considerado como un fin en sí mismo, el verdadero reino de la libertad, que es, sin embargo, no puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su base. No es fácil el texto, porque dice, todos nuestros actos pertenecen al fin al reino de la necesidad y no de la perfección. Y entonces florecen, pero no florecen como actos perfectos, sino como actos imperfectos. O es decir, el postulado es irrealizable, pero me sigue moviendo a criticar el presente para ir a un sistema mejor que el presente, pero no con la idea de llegar a un sistema perfecto. Me acuerdo en un curso que daba en Brasil, a un movimiento popular muy fuerte, y yo decía esto, y entonces un joven me dijo, entonces si yo no lucho por un ideal de hacer una sociedad perfecta, que por fin no haya mal, pues mejor para eso me pongo a vender autos y enriquecerme. ¿Para qué luchar por algo que no es perfecto? Y digo, bueno, tú eres idealista, pero peligrosamente, porque crees que solamente emplearías tu capacidad para hacer un sistema perfecto. No, el hombre perfecto es aquel que se juega para mejorar el sistema presente, sabiendo que no podrá no cometer errores. Entonces, si me dicen, cometió un error, yo digo, pues, eso es humano, es inevitable para la condición humana, pero pidió perdón y corrigió su error, sí, entonces es un gran hombre y hay que continuar sus pasos. Justificó de que no había cometido ningún pecado, pues ese es un sinvergüenza y por eso es que se está justificando. Entonces, más allá del mismo, empieza el desarrollo del fin, pero ese fin, sin embargo, nunca se puede realizar. Entonces, se necesita un temple muy especial, difícil, luchar por un sistema mejor que no va a ser perfecto. Y algunos pensaban que el comunismo era una sociedad por fin perfecta y ahí iba a haber una igualdad definitiva y los dominadores iban a desaparecer y seríamos todos hermanos en la igualdad. Sí, ese es el horizonte último. Lo puedo imaginar y desde él critico todo lo que tengo. Pero entonces, ¿en qué construyo mi vida? En la desesperanza del no poder hacer el reino de la libertad en la tierra. No. La vida política y económica consiste en ser capaz de ser feliz. Y el que no es feliz es un infeliz, en el sentido que no puede ser un militante. Porque si yo no soy feliz por lo que hago, ¿cómo voy a ganar la voluntad de los otros? Tengo que ser feliz,
pero no de hacerlo perfecto, sino de mejorar lo imperfecto que me enfrenta. Eso es una cosa difícil, pero al mismo tiempo eso es la concepción de la política como servicio. La alegría del militante es que alguien le diga, gracias, hermano, de lo que hiciste por mí. No el reino perfecto, pero alguien me lo agradece porque lo he hecho. Entonces, eso es lo que está indicando Marx y proponiendo que ciertamente hay que superar el capitalismo, pero no tenemos claro cuál es el sistema que viene después. Si alguien le pone nombre socialismo, podría ser aceptable en el sentido que se define bien contra el capitalismo. Pero, como ya el socialismo es histórico, ya ha adquirido una forma precisa en el socialismo soviético o el socialismo real, entonces también está cargado de errores y depurarlo de eso, ¿qué queda del socialismo? Hay que pensar en lo que viene. Y eso que viene se va a construir, pero a partir de criterios. Y son esos criterios éticos del cual yo hablé. Si yo afirmo la vida en lo que intento hacer, si lo que intento hacer cuenta con el consenso de los otros, si lo que intento afirmar la vida con el consenso es factible empíricamente, y a su vez lo hago desde el oprimido, ese acto tiene pretensión de bondad, de justicia, y es un acto que hay que realizar. Esos principios son criterios de elección, de que cuando me presentan una acción, yo puedo decir, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque afirma la vida, porque todos estamos de acuerdo, porque es factible y porque se relaciona a una víctima que estoy salvando, que estoy afirmando. Y entonces me juego por ese acto. Y entonces el acto tiene posibilidad de ser bueno o justo. Pero digo posibilidad porque podría ser un error y no serlo. Y entonces haré otro, pero también tendré pretensión de justicia dentro de mis limitaciones humanas, porque yo no tengo una inteligencia infinita. Vean cómo he presentado el tema difícil, pero es así como lo presenta Marx. Marx no habla de un sistema empírico concreto. Eso lo hizo el Partido Comunista para crear en el obrero víctima del sistema una voluntad férrea y esperanzada para luchar contra el sistema. Pero cuando de pronto el sistema resiste y el socialismo se viene abajo, ¿qué hago? ¡Ja! Un psicoanalista italiano me dice, no te imaginas, me he llenado de clientes, porque una persona que 40 años estuvo luchando por el partido y de pronto la Unión Soviética se viene abajo y el socialismo se desaparece, la vida, 40 años de su vida, se queda en el aire y le entra una depresión brutal. Tiene que ir al psicoanalista a ver para que lo rearme un poco. Y es lógico, es lógico. Pero entonces hay que distinguir entre la esperanza, que es motivada por la utopía, y el optimismo, que es el que me mueve en concreto y empíricamente. A veces yo puedo ser escéptico y esperanzado. Yo puedo decir, la humanidad o toma la decisión más allá del capitalismo o desaparece. Espero que tome la decisión, eso es esperanza. Ahora, que hoy lo va a tomar, soy más bien pesimista. Creo que todavía el capital es suficientemente duro
que tiene todos los medios de comunicación, que tiene la mayoría de los intelectuales, que dicen que no, que el problema ecológico se va a resolver fácilmente, y entonces no está nada fácil. Y entonces creer que es fácil es ser un iluso. No, yo no soy optimista, tengo esperanza. Y ahí Ernst Bloch, un gran marxista, Bloch, alumno de Max Weber, igual que Lukács, en Heidelberg, escribió 3 tomos del Principio Esperanza. Y siendo marxista, lo escribe no científica ni narrativamente, lo trabaja desde los grandes mitos de los pueblos, los mitos de los pueblos originarios. Ahí hay mitos tremendos. Cuidado, mito no es un cuentito para niños. Mito es un relato simbólico fruto de los sabios de las culturas. Es un relato racional en base a símbolos. La ciencia es un relato racional unívoco. El mito es simbólico, significa muchas cosas. Entonces, hay un mito que está detrás de todo el pensamiento semita y en cierta manera también de Occidente, pero también que critica la modernidad. Es el mito mosaico de Moisés, que era un esclavo y lucha contra el faraón y libera a un pueblo y transita por el desierto y construye un reino. Eso es toda una estructura racional, mítica, porque no es un hecho histórico. Moisés posiblemente era un egipcio, no un judío. Y Moshe, como Ramsés, es un nombre egipcio. Y se sitúa en el siglo XVIII, pero debió ser el XII. Entonces, es un relato simbólico, pedagógico. Los esclavos estaban en Egipto y morían debajo del trabajo haciendo las pirámides y las grandes. Y un día Moisés, escuchando la palabra que le dice, he visto mi pueblo que está esclavizado en Egipto, y le dice, libéralos. Y Moisés se siente responsable y se enfrenta al faraón. Parece que era hijo del faraón. Conocía todos los tinglados y toda la estructura del imperio del faraón, por eso era hijo. Pero en cierta manera volvió al faraón diciéndole, soy de familia faraónica y conozco cómo funciona el sistema, deja de salir a los esclavos. Y el faraón, no. Entonces empiezan símbolos, las plagas que son lucha. Al fin llega la sangre hasta el Nilo, y hasta el hijo del faraón muere, violencia, eso eran tumultos sociales. Y al fin el faraón, asustado, le dice al pueblo, salgan. Y el pueblo se va. Es un mito, pero es un mito de esperanza, porque el esclavo pudo liberarse. No es un relato científico ni histórico, es pura construcción. Pero eso es releído durante muchos siglos y todavía se relee hoy, y Marx ciertamente lo usó, porque salir de Egipto es liberar al esclavo. Y eso en alemán se llama Befreiung, hacer libre. Y Marx habla de la praxis de liberación, Befreiungspraxis. Era la acción del esclavo contra el faraón, sale al desierto y ahí hay tentaciones del pueblo. Mejor volvemos a Egipto porque ya comíamos y acá en el desierto estamos mal, no tenemos que comer. Y entonces el pueblo se rebela y hace un dios, el becerro de oro. Y Moisés viene cuando lo descubre
y pasa a cuchillo y mata a 3.000 idólatras que se han puesto a adorar un Dios en el desierto. ¿Qué significa eso? Que ya se cansaron de ir por el desierto. Quieren volver a Egipto, que estaban más tranquilos, aunque fueran esclavos. Y Moisés le dice, el futuro está adelante, no está atrás. Y al fin llegan a la tierra prometida y ahí construyen un sistema, los esclavos. Construyen un sistema de dominación al final. Y Jerusalén mata a los profetas. No era perfecto. Y entonces viene la crítica de Jerusalén. Porque Jerusalén, que fue la ciudad, el lugar de la liberación, empieza a ser la nueva ciudad faraónica que mata a los nuevos esclavos. La historia sigue. Entonces se dan cuenta. Pero no es lo mismo ser Moisés que ser faraón. Entonces Moisés podía estar feliz de haberse jugado por el pueblo y haberlo liberado. El faraón podía estar infeliz de haberlos victimado. Y cada uno tiene que elegir cuál es mi lugar en la historia. Si voy a luchar por las víctimas o voy a tener víctimas. Y en eso se estriba al fin la vida de cada uno. Y Marx lo dice muy claro. Hay que ser muy animales para dar la espalda a los sufrimientos en la humanidad. Y el sufrimiento es justamente el efecto de un sistema fetichizado. Y él dice, yo he entregado mi vida, un pobre, nunca tuvo un salario, tenía que estar como saltando de un lugar a otro, y tuvo 7 hijos, y se le murieron 3 casi por frío y por hambre. Él dice, y he entregado mi vida y la de mi familia por este libro, El Capital. Y el capital fue la objetivación de la vida de Marx, que fue feliz y cumplido haciendo el diagnóstico de la bestia, que era el sistema capitalista que estruja a la humanidad y la lleva a la muerte. Entonces le partió en el corazón porque mostró cómo era y nadie lo había hecho mejor que él. Entonces se cuenta, es un modo de vida lo que hay que saber. Y esto nos lleva al último punto, 16.8 en la página 327. Lo que hoy llamamos hacia una descolonización epistemológica de la economía, la política, la psicología, la filosofía, todo. ¿Qué significa descolonizar epistemológicamente? Episteme viene del griego, significa ciencia. Y ciencia pasa por ser en los medios de comunicación y en todas partes como la sabiduría. Esto es un científico de Harvard, él sabe todo. La ciencia tiene un enorme prestigio. Es el que conoce cómo son las galaxias, el número de las galaxias, los átomos, cómo es el ADN. La ciencia es el saber. Y bueno, lo que pasa es que nosotros vemos y sabemos las cosas que nos enfrentan con una cabeza prestada. O es decir, tenemos una ciencia estudiada en la escuela primaria, en la secundaria y en la universidad, y en la UNAM también, y en todas las universidades, colonial. ¿Qué significa? Que como ustedes han visto, yo he hablado hoy de Bloch, de ¿qué otro? De Kant, de Hegel, de Marx, todos son europeos. Y no he hablado de Nezahualcóyotl, y no he hablado de nuestros grandes sabios.
En estos ejemplos muestro también mi eurocentrismo. Yo también. Más, hasta terminar la licenciatura en mi patria latinoamericana, era un eurocéntrico rematado. Si hubiera estudiado en Berlín o en California, hubiera estudiado lo mismo que estudié en América Latina o en la UNAM. Que los griegos, que los medievales, que la edad moderna, que todo. Tenemos una cabeza eurocéntrica. Y desde esa visión vemos todo. Y también vemos a México desde una ciencia eurocéntrica. Y por lo tanto, no nos damos cuenta que somos colonia porque nos creemos ser Europa, porque es lo que tenemos en la cabeza. Somos, yo también, alienados mentales. Alieno significa otro que yo, distinto. Tengo en mi cabeza otra cultura de la que vivo. Y entonces interpreto todo, teóricamente, como lo hace un europeo norteamericano. Y para ellos desprecian México, y yo, sin saberlo, y aunque no lo quiera, también desprecio México. Y ellos ignoran la dignidad de nuestros pueblos originarios, y yo también ignoro la dignidad de mis pueblos originarios, son los indios, o los salvajes de Marx. También era eurocéntrico. O es decir, nuestra cabeza funciona como un internet, como una computadora europea, pero no latinoamericana y menos mexicana. Somos colonia, bueno, lo éramos, ustedes dirán, 1810 Hidalgo nos emancipó de España. Ah, qué bueno. ¿Y España qué era? Una potencia decadente. ¿Quién gobernaba en la tierra? Inglaterra. Y después su colonia inglesa, que va a ser Estados Unidos. Bueno, de inmediato empezamos a depender de Estados Unidos. Estados Unidos vendía sus productos en el Caribe y a México. Y México compraba los productos manufacturados norteamericanos. Santa Anna, un traidor, un hombre que fue derrotado por los yanquis. Pero ¿cómo no va a ser derrotado? Si el blanco inglés que llegaba a Estados Unidos trabajaba la tierra, porque los indígenas del Estados Unidos no eran ni aztecas, ni mayas, ni agricultores, eran plantadores y nómades. Entonces, si yo agarraba a uno, se me escapaban los demás. Y si yo agarraba el cacique, se escapaban los otros. En cambio, en México, yo agarré al emperador y me cayeron millones de indígenas disciplinados, agrícolas, que decían, y bueno, ahora Cortés es el señor de México, y todos obedecían. Era una sociedad de clases con millones de indígenas que era fácil dominarlos. En Estados Unidos no había imperio, no había agricultura, eran nómades. Entonces usted agarraba a uno y se le escapaba a los demás. Y con el caballo, peor, se nomadizaron más, porque antes tenían que ir corriendo, huyendo del invasor. Pero cuando aparecieron los caballos que se reprodujeron en las llanuras, ahora se montaban en un caballo y se iban a 100 kilómetros. Y era muy difícil conseguir indios atrás de la Apalacha en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Los blancos tuvieron que trabajar la tierra, ellos, los pilgrims. Y entonces tenían que trabajar la tierra. Si la pala era mala, mejoraban la pala. Hierro, había que hacer una mejor pala. Acá el señor hacendado o el encomienda, ¿qué le importaba de cómo era la pala? Total, lo trabajaba el indio de su encomienda o de su hacienda o de su mita en la minería, donde todavía la comunidad indígena le pagaba hasta el alimento del indígena minero. El señor ni pagaba el alimento del minero, lo pagaba la comunidad indígena. Y entonces explotaba al indígena. El blanco norteamericano,
no podía explotar al indígena, pues se les escapaban. Tuvieron ellos que mejorar su pala y su pico. Y entonces después podían hacer un buen fusil. Y a Santana lo hicieron añico con buenas armas producidas por los norteamericanos. Y nosotros comprados en Europa o a los norteamericanos, porque no podíamos hacer nosotros las buenas armas, porque no habíamos hecho buenas palas, ni picos, ni martillos, porque vivíamos a costilla los blancos, los criollitos de los indígenas. Y aún nuestros héroes, Allende y aún Hidalgo, eran blancos, eran criollos. Ya Morelos era más mestizo, pero al fin y al cabo era la clase dominante, no era indígena. Entonces vean, los norteamericanos siguieron la corriente de la revolución industrial, pero en vez, ya lo expliqué una vez, de disminuir la proporción del salario y para ello generar más tecnología, con su tecnología fueron invadiendo el Far West. Y el Far West era todo mexicano, porque después de la Appalachia, que es una montaña cerca del Atlántico, viene la gran llanura del Mississippi, Missouri. Era mexicana. Hasta los grandes lagos, no Texas, mucho más. Y nos la tragaron. ¿Por qué? Porque no sabíamos defenderla. Los españoles no podían parar a los yanquis, porque los yanquis eran una cultura industrial y la España se había quedado atrasada. Entonces, miren, cuando llegamos a la emancipación, 1810, nos liberamos en los papeles políticamente de España y en vez de un virrey empezamos a tener especie de presidentes que era lo mismo que tener un virrey, porque no valían ninguno para nada, hasta Lázaro Cárdenas prácticamente. Los demás poco hicieron por México. Entonces, aunque en los papeles logramos la libertad política, no real, seguimos dependiendo de Estados Unidos hoy, ellos deciden lo que nosotros hacemos. Económica, ni hablar, si nunca hicimos la revolución industrial hasta 1930 con Lázaro Cárdenas, que empezamos a tener una industria mexicana. Antes nunca habíamos producido nada, éramos una colonia de Estados Unidos, no ya de España, sino ahora de Estados Unidos, o de Inglaterra, o de Francia. Entonces, en el 810 nos liberamos simbólicamente, políticamente de España, y económicamente nunca nos liberamos. Y culturalmente tampoco nos liberamos, porque seguimos pensando en la currícula europea. La historia es la antigüedad, la Edad Media, la Edad Contemporánea. ¿De dónde lo sacamos? De los europeos. ¿Dónde están nuestros indígenas? Cuando viene Colón los descubre. ¿De dónde salieron los indígenas? Vaya a saber, de la luna. En un curso de historia mexicana habría que decir la gran cultura urbana neolítica empieza en la Mesopotamia, el Egipto, pasa a la India, a la China, y luego llega a América. Nuestros indígenas fueron el extremo oriente del oriente. Somos asiáticos, nuestros indígenas. Y no los puso Colón en la existencia, los puso 50.000 años de pasar por Bering. Y entonces hay que estudiar las culturas indígenas primero. Y luego hay que estudiar la evolución del continente eurasiático hasta llegar a los españoles y cómo en el 1492 llegaron a América e invadieron esto. Y dominaron a los asiáticos que habían llegado a América, que son los indígenas. Y entonces tendríamos que tener otro curso de historia, compañeros, en las escuelas, primaria, secundaria, universitaria. Ni una palabra no eurocéntrica. Toda nuestra formación es eurocéntrica. Pero también los marxistas eran eurocéntricos, total.
tomaron el esquema de Hegel, que era eurocéntrico, y hablaba que la sociedad era la antigüedad esclavista, y después fue feudal, y después moderna capitalista. Es una visión europea, marxista. También era moderna. Entonces, seguimos siendo colonias mentales. Estudiamos la historia y toda la ciencia que estudiamos y la matemática. No sabemos nada de la matemática maya, de cómo observar el universo, la astronomía. No sabemos nada de lo que hicieron nuestros pueblos originarios. Lo despreciamos más que todo por ignorancia. Vemos las Marías que piden limosna y pensamos que esos son los aztecas. Ahora, además de las pirámides, que para el turismo, pero ni sabemos la significación de esas pirámides. Y vamos al Museo de Antropología más por la expectativa de la moda, pero no vivimos como si fuera nuestra propia cultura. Entonces, somos colonias mentales. Hay que descolonizarse científicamente. Tenemos que ver todo de otra manera. Tener una filosofía nuestra, una historia nuestra, una gramática nuestra, una literatura nuestra, que parta de nosotros. Una economía propia, que es releer a Marx, pero de nuestra problemática, no la de Marx. Una política nacionalista nuestra. Y entonces, eso es lo que se llama descolonización. Es una tarea por hacer. Por ahora somos un pueblo mentalmente dependiente de Europa y Estados Unidos, hasta en la vida cotidiana, por supuesto. La moda, en el vestido, en la cachucha, en la camisa, en los zapatos, en los autos, en todo. Entonces, ¿qué queda los mexicanos? Esa es una tarea gigantesca para el futuro. Marx había reservado la crítica del fetichismo de la ciencia económica. Y la crítica del fetichismo de la ciencia económica es un modo de criticar la ciencia europea y descubrir nuestra ciencia. Yo soy filósofo. Y en 1970 dije, ¿qué significa ser latinoamericano? Y pregunté, ¿hay filosofía en América Latina? Y el 90% de mis colegas, y hoy todavía en la UNAM, y todavía en la UAM, dicen, no hay filosofía latinoamericana, sino que hay pensadores, imitadores de los europeos. Y digo, claro que hay, lo que pasa es que los ignoramos. Yo he publicado un libro, 1100 páginas, 2 columnas, tipo muy chiquitito, en siglo XXI. Y aquí en el fondo del libro, ustedes ven mis obras, algunas, y dice por ahí, Enrique Dussel, Eduardo Mendieta, Márquez Borges, el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino. En Estados Unidos, lo meto adentro de América Latina. 1300, 2000. ¿Cómo? ¿Había filosofía antes de Colón? Por supuesto. Aquí había filosofía. Nezahualcóyotl era un gran pensador, además de un gran científico, y un astrónomo, y un poeta, y un místico. Era un hombre extraordinario. Esta obrita es un libraco de 1,5 kilos. Son 1100 páginas a 2 columnas, letra chiquita, donde hay 300 fichas de filósofos en 17 etapas filosóficas. Y digo, ¿cómo no va a haber filosofía? ¡Hay! Pero la ignoramos. Entonces hay que descolonizarse. Esa es una obra en filosofía. Lo mismo se hace en literatura, lo mismo hay que hacer en historia, no se ha hecho, en antropología, en economía, en medicina, en todas las ciencias. Tenemos que descolonizarnos. Y esa sería una meta para el nuevo gobierno en México. Pero ustedes saben,
Ha habido una revolución en América Latina, la bolivariana de Venezuela, la de Correa en Ecuador, la de Evo Morales en Bolivia, y no han tocado una línea de la enseñanza eurocéntrica. En Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, donde el 70% de la población son indígenas, aymaras y quechuas, se enseña la historia y el currículum de la cultura europea. Y yo le digo a Álvaro García Linera, vicepresidente, pero miren, hagan de nuevo el currículum del colegio primario y en 5 años le dan vuelta a todos los niños del país y los empiezan a hacer partir de Bolivia, que tiene una historia tan magnífica como México, que tiene miles de años y altísima cultura, el Titicaca, que da en Bolivia, que es una cultura del nivel del faraón en Egipto y la Mesopotamia y la India y la China. No es un país cualquiera. Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile no tienen eso, pero Bolivia, Perú, Guatemala, México tienen una cultura tremenda. Y el pueblo ni lo conoce. Entonces, eso es, seguimos siendo colonia. Y entonces un nuevo gobierno debería hacer todo un plan de ahora sí reforma educativa. Y no es la estúpida cosa que llama reforma educativa, que es solamente para echar a los sindicalistas críticos. Lo único que intenta la reforma educativa es echar a los sindicalistas, como la compañía de electricidad que la fundieron, ahora es más cara y es tan malo como antes o peor. Y sin embargo quedaron 40.000 sindicalistas del más antiguo sindicato mexicano. Lo que hizo Calderón es liquidar el sindicato y para eso eliminó la compañía de electricidad antigua. Lo mismo con la reforma educativa. Son artificios políticos falsos con una etiqueta también falsa. Reforma educativa, no me interesa, lo que quiero es liquidar al sindicato independiente y crítico de maestros. Ojalá que ahora los charros de la CNE, de los maestros, pero con C, se los mande a su casa y por fin los maestros elijan a dirigentes sindicalistas propios. Igual que los petroleros, los pocos que quedan, y al señor Deschamps, a ese sí, no tiene que haber perdón, ese hay que meterlo preso. Es un ladrón de miles de millones de pesos. Acuérdense los 1.500 millones que desvió del sindicato para la elección presidencial. Y sigue siendo un respetable diputado o senador. Esa gente tiene que eliminarse. Pero no se puede hacer porque seguimos mentalmente en la colonialidad. Por suerte, es un tema ya que se ha impuesto en América Latina, pero no solo. Se está imponiendo en Europa, en la India, en el África, en el África del Sur, negra, ha habido huelgas universitarias por la descolonización de la universidad epistemológica. En México no hemos llegado a hacer eso. La UNAM, en su mayoría, es eurocéntrica y es horrible realmente el conservadurismo que existe en la universidad. No logran pensar lo propio críticamente. Hay cursos en mi campo de filosofía náhuatl o así, pero para el 1 por 1000 que quiere tomar un cursito secundario fuera del programa, pero no una visión filosófica a partir de México. La descolonización epistemológica es una tarea vigente para un nuevo gobierno que en 6 años puede cambiar la currícula de la primaria, secundaria y universitaria
y ¡boom!, dar vuelta a la cabeza de toda la juventud. Pero por desgracia, ni siquiera el nuevo partido tiene idea de estas cosas. Ni siquiera. Es tan eurocéntrico como todo lo demás, sin conciencia. Entonces, esta escuelita está hecho para eso, para sugerir un cambio radical de la descolonización epistemológica. Y con lo cual yo terminaría con esto, que son las últimas páginas del libro, que ustedes pueden leer despacio. Después de lo cual hay un apéndice, pero ya es sobre otro tema, la tecnología, que yo es un curso que dictaba en la UAM, Iztapalapa, a diseñadores industriales. Entonces, es toda una teoría de la tecnología desde el punto de vista de Marx y que está en el fondo del problema de México, porque nosotros tenemos una burguesía industrial que no le interesa la industria, que no le interesa la tecnología, que paga royalties a todos los inventos norteamericanos y europeos, y que a los inventores mexicanos no se le da un centavo, y los descubrimientos de los tecnólogos mexicanos van al archivo de patentes y ahí se mueren. Nadie los realiza en concreto. Habría que impulsar la tecnología innovadora en México, creando una nueva tecnología, un tractor, Ferguson, no sirve en las montañas de Oaxaca, donde hay piedras y hay montañas, se me da vuelta el tractor. Es como comprar un tractor para un jardín. Lo que hace el tractor es romper todo y no hace nada. No, tendría que haber un tractor chiquito que pudiese cumplir la función para el maíz, que tampoco es el trigo, que no necesita surcos, sino huecos, y entonces sería algo completamente distinto que tiene que inventarlo un tecnólogo mexicano para entonces hacer una revolución tecnológica del campo. Pero eso no se hace porque o el ejido no se actualiza porque no se lo ayuda, o la gran industria agrícola se hace en los grandes terrenos del norte, Chihuahua y demás, que se utiliza la misma tecnología que en Estados Unidos, pero no es la que usa nuestro pueblo. Entonces ahí habría que tener una revolución tecnológica adaptada a la agricultura mexicana. Entonces también ahí hay muchos temas que en la misma racionalidad pueden ser tratados. Bueno, por desgracia no he dado la palabra a ustedes porque continuamente me hacen preguntas después de la clase, pero eran pocas, 8 clases para mucho contenido. Espero que lo lean y quizás después en el futuro podemos rehacer algún curso más específico sobre, quizás no economía, sino política. La política de esta economía, que Marx no escribió, porque Marx no tiene un libro de la política, como lo hizo en la economía. Pero podemos enseñar y proponer una política como Marx lo hubiera escrito. Y eso sí yo he escrito bastante. Entonces, es posible que las 20 tesis de política, que es otro libro mío, podría ser después de algunos meses otro curso que yo podría volver a dictar. ¿Cómo se entiende la política? Desde un punto de vista crítico, descolonizado, latinoamericano, y que me permite entender el mundo político en el que vivimos y la revolución política que ojalá comience en julio y también necesita una teoría, porque en la propia Morena no le tiene mucha confianza a la teoría. No le tiene confianza, creen que son cositas abstractas y ustedes han visto que no es nada abstracto, es algo muy empírico y concreto y permite entender la realidad. Así también la política.
yo he escrito mucho sobre política, son varios volúmenes, y vamos a hacer en el futuro un cursito de nuevo, porque ya hice uno, en la escuela de Morena sobre la política. Y yo hablé de 20 tesis, un librito, pero ya no son 20, ya son como 27 tesis. Y entonces podría exponer oralmente algo todavía ni escrito, sino que se está elaborando a partir de lo que vivimos. Y entonces entender qué es pueblo, cómo ese pueblo se entra en un estado de rebelión, cómo el Estado debe ser nuevamente inventado. No es asunto de poner en el mismo Estado nuevos empleados o nueva representación. Si ya el Estado está fetichizado, hay que cambiar el Estado, hay que darle otra forma. Por eso se necesita otra constitución, pero una constitución participativa, insisto, nunca ha habido participación en la modernidad, hay representación. Y los anarquistas que quieren participación liquidan la representación y no hay que liquidarla, tiene que ser un nuevo tipo de articulación entre la representación del que cumple las funciones de las instituciones y el pueblo, que debe tener instituciones constitucionales de participación. Por ejemplo, en cada barrio una asamblea, y esa asamblea directa, sin representantes, directa, y eso constitucional, no de la Ciudad de México, del país de México. Y entonces ahí empezaríamos la participación popular constitucional, y eso sería todo un proyecto que se podría en los próximos años realizar. Hacer la nueva constitución y empezar a crear las nuevas instituciones de la nueva constitución. La constitución de la Ciudad de México al fin nos la troncharon, pero algo quedó, pero poco. Bueno, es ya una manera para hacer la constitución nacional. Y por fin, después del 17, no poner más parches, sino poner una nueva constitución a un siglo. 2017, ya estamos a un siglo de la primera constitución. Y ayer decía Andrés Manuel, tenemos 3 grandes etapas revolucionarias. 1810, la emancipación. 1850, la reforma, Juárez. 1817, la revolución, la constitución del 17. Y ahora viene la cuarta. Viene la cuarta revolución. Es tiempo de tener una nueva constitución política. Pero la diferencia con las anteriores, que las anteriores fueron pensadas desde la representación. El pueblo elige representantes. No, elige representantes, pero sigue siendo participativo semana por semana con autoridad constitucional y con capacidad de revocación del mandato. Y el pueblo tiene que seguir de pie todos los días en el barrio, en la aldea y en los que los zapatistas llaman los caracoles. No porque los zapatistas sean el ideal, pero a ese nivel son ejemplares, los caracoles. Y eso también existe en Venezuela y eso también se está haciendo en Bolivia. Cada semana yo puedo participar en mi barrio a una asamblea de democracia directa donde se deciden los destinos del barrio. Se fijan las prioridades y se gestiona los recursos, no el alcalde o el delegado, sino el pueblo. Y entonces cada delegación tendrá tantas comunidades, pero piensan, Iztapalapa tiene 2 millones de personas casi. Bueno, tendría que tener como 200 comités ciudadanos con sus respectivas asambleas populares, 200, los cuales decidirían sobre la seguridad, por ejemplo.
Y si hay muchos ladrones y si ha habido problemas, bueno, vamos a fijar ahora un rondín de ciudadanos y vamos nosotros a cuidarnos. Y si es necesario, haremos una policía del barrio y será constitucional, a la cual la policía de la delegación debe colaborar y no decir, está en contra de la soberanía del Estado y entonces lo meten preso a los policías comunales. ¿Cómo? Los policías comunales son más soberanos que el Estado mexicano porque lo ha elegido el pueblo directamente. Y el ejército y la marina y la policía federal y la del Estado y la del municipio debe estar al servicio de la policía de la base comunal. Y entonces se acaban todos los robos y la venta de droga y todo, porque el pueblo mismo se defiende. Pero le tienen miedo al pueblo, que no haga cosas de ese tipo. No es asunto de armarse, es asunto de organizar y darle autoridad. La nueva política, pero eso está por delante de nosotros. Bien, termino un ratito antes para darme tiempo de firmar todos los libros. Entonces, la próxima. Entonces quieren pasar de dos en dos para que no se haga una fila. Compañero. Por favor. Y le doy la palabra a Roberto para que diga unas palabras. Nada más un anuncio, la próxima sesión tendremos al maestro Bartra e iniciamos el módulo con él. Estuve con Bartra y está muy entusiasmado de venir, ¿eh? Ya lo tiene muy preparado al tema. Doctor, a nombre de la Secretaría de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, le damos nuestras gracias por la riqueza de todos sus pensamientos y planteamientos que ha hecho aquí. Decirle que esta es su casa, que para lo que planteó hace rato, próximos cursos, será bienvenido. Y sí quisiera pedirles a todos que le brindemos un cariñoso aplauso. A ver, Rodrigo, se va a hacer, se va a pasar el micrófono para... No. O ya nada más en la firma, pero empezamos de ese lado, por favor, dos personas de aquel lado y vamos por la fila, para respetar el orden, por favor. Ok. Va a ser la firma solo, porque si pongo más ya no terminamos hoy.